Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Soy Joax. Y en el podcast de hoy vamos a hablar un poco sobre los niños o la gente pequeña, así como nosotros cuando éramos bebés. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la maldad, por decirlo así, y la inocencia un poco de estos pequeños seres. Porque no es raro pasar por un parque o escuchar una conversación en la que una persona le diga a otra que en determinado niño es malo. Pero realmente un niño puede ser malo y de a ver, ¿es malo por naturaleza? Hoy voy a tratar de dar respuesta de cierta forma a esta pregunta, por decirlo así, basándome en diferentes enfoques. Para ello podemos partir de la base que ya estableció Rousseau, quien dijo que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. ¿Un niño es malo porque nace así? Tal vez el problema está en su naturaleza, o quizás sea su socialización o educación. No cabe duda de que esta es una cuestión realmente compleja, a la que han tratado de dar respuesta algunos de los filósofos más importantes de la historia humana. ¿Puede un niño ser malo por la naturaleza o es la experiencia que lo transforma? Lo cierto es que la experiencia y la educación, lo que vive un niño en su familia, tiene un impacto y una influencia muy grande en dicha maldad. El hombre es malo por naturaleza. Por un lado tenemos la corriente que encabeza Thomas Hobbes. Este filósofo estableció la base de su pensamiento en torno a una célebre frase que le atribuye a él, aunque al parecer la pronunció Plauto en su obra Asinaria. El hombre es un lobo para el hombre. Según la teoría, posteriormente referida por otro gran filósofo, el estado natural del hombre dista mucho de ser pacífico. Toda la actuación del ser humano está enfocada en sobrevivir en la sociedad. Su único interés real, por tanto, la búsqueda de la paz, no deja de ser mera razón de práctica. Si observamos la historia humana, podemos comprobar que el ser humano puede llegar a ser realmente destructivo. ¿El hombre es bueno por naturaleza? No lo tomen tanto como pregunta, ya que fue más una afirmación. Sin embargo, puesto que comenzamos este podcast citando a Jean Rousseau, existe otra poderosa corriente de pensamiento liderada por el pensador francés. En este caso, el filósofo Galo interpreta al ser humano como bueno por naturaleza, pero corrompido por la sociedad. Rousseau estableció principios de la mala praxis educativa, pues al ser humano se le forma desde muy pequeño para acumular riquezas y posesiones. Debido a este pensamiento nos convertimos en seres competitivos, pero sin un objetivo claro, salvo el de la obtención de un rendimiento máximo, lo que degenera en egoísmo. También también en esta dirección se ubica el pensamiento de Karl Marx, quien defendió que la maldad o bondad del ser humano se determina por factores externos y sociales, por lo que la culpa de la actitud de la persona la definirá el entorno y no su naturaleza. ¿Puede un niño ser malo desde su nacimiento? Dejamos ya de lado a la fase filosófica para entrar en el mundo infantil, de lleno por decirlo de alguna manera. Todo dependerá de la corriente filosófica en la que creas. Es un libro abierto. O su futura cognición vendrá determinada por sus genes. Es un niño después de todo, ¿no? En realidad puede haber también una mezcla de ambas opciones, aunque lo más determinante será la educación que el pequeño reciba a lo largo de su infancia, la unión de su propia naturaleza, su desarrollo natural y las elecciones que interiorice definirá su verdadera condición. Una niña enfadada. No hay que olvidar que el pequeño, en sus primeras fases, no ha desarrollado en demasía sus habilidades lingüísticas, pero sí siente un gran deseo de independencia y está demasiado enfocado en sí mismo. Es decir, tendrá un cierto grado de agresividad
esto le hace malo por naturaleza, la respuesta yo creo que es que no, simplemente está siguiendo su propio desarrollo. Pensemos un momento a que nos solemos referir en cuanto al lenguaje popular, cuando decimos que un niño es malo. Cuando lo hacemos podemos referirnos a que es travieso, a que sus formas no son las mejores, o a que utiliza estrategias un tanto retorcidas para conseguir sus objetivos. Esto suele ser signo de inteligencia, pero también un indicador de que con este niño tenemos que trabajar, por decirlo así, para que sepa dónde se encuentran los límites de lo que puede o no puede hacer para conseguir un objetivo. Tiene que conocer que utilizar procedimientos que no son éticos, como la manipulación, tienen un precio, como todo en la vida, creo yo. Esto me puso a pensar mucho, eh, en recordar más que nada lo que es mi infancia y todo eso. Y yo era un niño bastante travieso, me puse a pensar. Era bueno dentro de todo, pero era bastante travieso. Y no por ello justamente creo que era alguien malo. O sea, por ejemplo, mi madre o gente adulta que me conocía de pequeño me decía, no, eras un niño bueno, travieso sí, pero bueno. Yo creo que más allá de la maldad está la curiosidad en la travesura. Porque al fin y al cabo creo que como niños buscamos entender el porqué de algunas cosas, qué pasa si hacemos esto o aquello, si probamos por ejemplo la bandina, qué sabor tendrá, porque de niños muchas veces no sabemos, por más que nos digan malo o caca o feo, no, por qué es malo o feo o lo que sea. Y se me hace bastante gracioso porque me recuerdo varias anécdotas de pequeño, entre ellos tirarme de un, no segundo piso, pero sí de un techo, eh, pensando que podía volar y mi madre que no podías volar. Y yo, madre, sí puedo volar y terminé lanzándome y no me rompí nada porque era un niño fuerte y aparte soy inmortal, eh, pero sí me acuerdo que me hice algo de daño. Y en fin, al igual que por ejemplo de niños también hacemos las típicas travesuras con amigos o padres. Yo me acuerdo que no sé si conocen las bolitas, si no son de Argentina, son como unas pequeñas pelotitas de cristal con las cuales empujas a otras pelotitas de cristal en un juego. Cuestión que me había enfadado con un amigo de chiquito y puse un par de bolitas en su té. Bueno, o sea, mi madre preparó el té y yo digo, bueno, yo llevo las tazas más. Y puse las bolitas ahí. Y cuestión que tenemos las dos tazas y tomo yo el té como, no pasa nada. Y él como que lo toma y se escucha un poco el ruido de la pelota y como que no le da mucha importancia. Y como el té está un poco frío, le digo, ¿a quién? ¿A qué no teníamos a tomarlo más rápido que yo? Cosa que yo me metí el té de golpe para que él... Vaya mi ingenio de pequeño. Cuestión que tomamos el té y se terminó ahogando con la bolita. Quedó todo morado el pobre. Es más... Raúl, si estás viendo, escuchando este podcast, perdón. Pero fue muy divertido y me habías hecho enojar. Ahora no me acuerdo por qué me habías hecho enojar, pero estaba enojado por algo. Cuestión que podemos hacer esas cosas que ya sí son un poco más de maldad, pero dentro de nuestra inocencia, o sea, yo no era consciente de que podría haber matado a alguien metiéndole esa bolita en el té, pero estaba enojado, así que quería como que hiciera algo, ¿no? Y entre eso y muchas cosas más que tenemos esa maldad y esa inocencia al mismo tiempo, porque yo considero que cuando somos niños justamente, o sea, en un periodo desde los 2 hasta los 8 o 9 años, que ya pasamos ya a tener una claridad mental mucho mejor, seguimos estando siendo inocentes, porque no somos conscientes de muchas cosas, hay cosas que sí, hay gente, hay niños que son más conscientes a más temprana edad que otros, pero al fin y al cabo yo creo que no existen como tal los niños malos. Sé que no soy quien para dar una respuesta concreta a esta pregunta o esta incógnita que mucha gente hace, pero basándome justamente en estos filósofos y demás, considero que no existen niños malos.
sino que bueno, depende muchas veces, como mencioné anteriormente, de su entorno, de las cosas en las que viven, de familia, de la educación y muchos otros factores que influyen al niño en general. Y yo creo que si hacemos las cosas bien como adultos, ya sea como amigos, por ejemplo, si tenemos un amigo que tiene hermanos pequeños, o si somos alguien que está escuchando este podcast, es padre, madre o tutor incluso, yo creo que siempre hay que tratar de brindarle un ambiente saludable, una educación saludable a nuestro pequeño amigo, nuestro hijo, lo que sea, a nuestro infante cercano más conocido. Hay que tratar de cuidarlo y de darle lo mejor posible para que el futuro, por decirlo así, siga en buenas manos. Que ahora seguramente en estas décadas que se vienen van a ser duras y va a haber muchos cambios de seguro. Y bueno, este niño va a tener que estar preparado para ese tipo de cosas. Y cuidarlos del bien, cuidarlos del mal. ¿Por qué digo del bien? Les preguntarán. Porque me parece que hay que saber cuándo ser bueno. Y cómo controlar obviamente la maldad. Que no abuse de ello ni nada. Y también si tienen alguna anécdota de niños, así como lo que conté de la pelotita de cristal, cuéntenmela en los comentarios, por favor. Estaré muy dispuesto a leerlos. Y bueno, poco más que decir por el podcast de esta semana. Como ya sabrán, la parte izquierda de su pantalla ahora mismo les aparecerá una pantallita de información para que elijan el resumen de esta semana. Y ya saben, sin mucho más que decir. Así como he de irme, también he de volver. ¡Chao!